Hola amigos, ¿qué tal? Aquí tienen. Este libro llevo mucho tiempo que tenía ganas de hablarles de él. Diario de un vampiro. Es mi primera novela de vampiros, fantasía oscura. Y bueno, pues ya les digo, tenía muchísimas ganas de hacer esta videoreseña para ustedes, para hablarles de esta novela, que me costó 10 años escribirla. Bueno, el por qué me costó tanto hacerlo. Pues supongo que no tenía la madurez suficiente como para darle forma. Y lo que sí, pues el manuscrito inicial, el borrador original, lo dejé mucho tiempo metido en un cajón, en este caso en una carpeta del ordenador, y cuando ya me sentí preparado, pues ya por fin le di salida a esta novela. Diario de un vampiro, preludio de la saga de Lamastu, que, bueno, en realidad, pues llega a ser la introducción de una tetralogía de vampiros, ¿vale? En la que, bueno, pues como bien dice, es el preludio de una saga que trata sobre vampiros originarios de la época babilónica, pero que además también abarca pues esas figuras vampíricas que hemos ido viendo a lo largo de la historia, tanto en la literatura como en las mitologías, en las leyendas de los diferentes pueblos, y bueno, pues al final todo eso queda reflejado aquí en esta saga de la Mastu, en este también primer libro, Diario de un vampiro, que en principio pues se presenta como lo que es un diario, o en este caso unas memorias del protagonista, de Yusef, que bueno, saliendo por completo de la imagen del vampiro anglosajón, yo he querido recuperar las imágenes de esa mitología árabe o de Oriente Medio, que es donde precisamente pues sale esta saga de la Mastu, ¿no? De la mitología babilónica, mitología sumeria, etcétera. Yusef es un hombre, un chaval, pues que vive en la época medieval, en la España medieval, en la zona de Andalucía, y que sus padres, bueno, pues al final, para que aprenda a curtirse como hombre, como tal, cuando es un adolescente, lo mandan al cuidado, con la tutoría de un caballero y de un mercenario más bien, que vende su espada al mejor postor, y él, bueno, pues va aprendiendo ciertas cosas sobre el mundo del combate, el mundo de la guerra, de la Edad Media, etcétera, pero que todo eso lo lleva hasta la zona de Palestina, de Oriente Medio, o Israel, a lo mismo, que cada uno lo interprete como quiera, la zona que en aquellos tiempos de todas maneras estaba dominada por los sarracenos, y allí es donde él le convierten en vampiro, y toda su perspectiva sobre la vida, la cristiandad, los valores morales, los valores sociales, todo se lo replantea, ¿no? Y ahí es donde él cuenta pues todo eso que él se va planteando, que él va pensando, que un mundo nuevo que él va descubriendo en torno a los vampiros, pero sobre todo lo que entiende, o lo que debe entender, es que no se le ha convertido en vampiro porque sí, sino porque en realidad lo que le han hecho es alistarle a un ejército, que es el de los guardianes de Pazuzu, ¿vale? Pazuzu era, según la mitología babilónica, era el marido de Lamastu, y también según dicha mitología, pues él la encadenó en la tierra porque no se sometía a lo que él le ordenaba y a lo que los dioses de Ninti pues les ordenaban, ¿no? Y en este caso pues Pazuzu fue condenado por los dioses, y este a su vez condenó a su esposa Lamastu. Bien, pues en este caso Yusef es alistado como guardián de Pazuzu, y ahí también tiene que encontrarse a sí mismo en un mundo violento, lleno de casualísticas, ¿no? que le van marcando el camino, y que se da cuenta que en realidad pues no es más que otra herramienta, otro eslabón en una cadena enorme, en la que él ni siquiera es capaz de comprender hasta qué punto tendrá que llegar para poder sobrevivir. Esto es un poco grosso modo lo que trata la novela, pero más allá de eso, lo que también hay mucho estudio psicológico en torno al personaje, porque me imagino que algunos de ustedes que estarán viendo este vídeo pensarán pues en las novelas, en este caso por ejemplo de Crepúsculo, que es lo más reciente, y que para mí, lo voy a decir claro, es una de las mayores cagadas que se han hecho sobre la literatura vampírica, porque
La literatura vampírica original comenzó en la Edad Media y tuvo su auge sobre todo en la época en el siglo XIX, final del siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX, durante unos 100 años, donde surgieron las famosas novelas góticas, novelas del romanticismo, novelas del neoclasicismo, que recogían una figura del vampiro muy alejada de lo que es la saga de Crepúsculo. Y es en lo que yo me he basado para crear a este personaje, Yusef, ¿vale? Es un personaje que nos puede recordar a Lord Ruthven, por ejemplo, de John Polidori. Las protagonistas femeninas nos pueden recordar un poco a Carmilla, en este caso, ¿vale? De George Sheridan Le Fanu. Y bueno, pues yo lo que quería era eso, recuperar ese toque nostálgico del vampiro de la época del romanticismo y el neoclasicismo y adaptarla a los tiempos actuales. Y eso es lo que hice en este libro. ¿Qué otra cosa tiene esta novela? Pues está muy cargada de violencia y muy cargada de sexo. Porque las novelas de vampiros no se entienden si no hay violencia y si no hay sexo. Al fin y al cabo, no dejan de ser unos depredadores de la sangre. Y tampoco sería comprensible para el lector que unos seres que viven durante siglos un poco aislados en su burbuja, pues su desarrollo psicológico tampoco precisamente es el más idóneo, ¿no? Yo siempre, o por lo que he ido estudiando, he creído que el personaje del vampiro tiene siempre un corte psicopático. Un corte en el cual llega un punto en el que deja de sentir, donde la muerte y la vida le dan absolutamente igual. Y la palabra piedad o la palabra empatía deja de tener sentido. Sin embargo, es evidente que como todo psicópata, tiene su otro lado, ¿no? En este caso, tanto Yusef como las otras protagonistas, que no las voy a desvelar, pues tienen ese otro lado, que al final es ese lado humano, que tarde o temprano aparece o reaparece. Pocas veces, sí, cierto, pero siempre está ahí presente y tarde o temprano el vampiro termina por ver su lado humano, ¿no? A su vez que el lado humano termina por reconocer el vampiro. Ya digo, es un estudio psicológico muy profundo el que hay que hacer para escribir una novela así. Y también desarrollar los acontecimientos históricos porque está, Yusef narra su vida a lo largo de varios siglos, prácticamente hasta la actualidad. Y he tenido que hacer un esfuerzo de documentación para que los datos históricos siempre fueran fehacientes, fueran creíbles, no estuvieran manipulados de ninguna forma y de esa manera que el hilo conductor de la historia de Yusef pues tuviera también un punto de credibilidad para los lectores y lectoras, ¿no? En definitiva, pues eso, Diario de un vampiro, pues como ven, es una novela que es bastante densa, pero que en ningún momento se hace aburrida. He tenido comentarios de muchos lectores y lectoras que me han dicho que es una novela que se leen así, rapidito. Quizás porque también es una novela que está escrita basada en ese estilo que yo suelo usar, que es un estilo dinámico, donde son los diálogos los que hacen avanzar la historia y son los diálogos y las situaciones los que hacen marcar el carácter de los personajes. Así me he evitado, como siempre lo intento, evitar narraciones o descripciones demasiado extensas, las considero inútiles, considero que frenan mucho el ritmo de la narración. Yo, como les digo, soy más del estilo del romanticismo, me gusta mucho usar los diálogos para avanzar, para que los lectores se metan dentro de los personajes y para que vean las situaciones en su mente, ¿no? ¿Qué más cosas les puedo contar sobre Diario de un vampiro? Bueno, pues hay personajes que si les digo que he metido referencias literarias, por ejemplo, Vlad Tepes, famoso Drácula, aparece aquí, pero no el Vlad Tepes del Drácula de Bram Stoker, sino es un Vlad Tepes más histórico y he usado su vida, en este caso, para crear el personaje, ¿no? Tal como era como príncipe de Valaquia y bueno, pues lo he alejado de la figura del vampiro de Stoker. También aparece Elizabeth Bathory, Elizabeth Bathory, la famosa vampira húngara, que se dice que mandó matar a más de 600 chicas para bañarse en su sangre. Y en este caso sí que he cogido y he creado un personaje nuevo.
cruel, pues sí, es Elizabeth Bathory, no íbamos a ser un ángel de la guarda de ella, ¿no? Pero sí que le he querido dar una personalidad propia. Y sobre todo, pues también otra cosa que he querido, en este caso ya hago un inciso, una cosa que he querido también con la saga de Lamastu es reivindicar el poder femenino. Las novelas vampíricas, si hay algo de lo que pecaban en muchas ocasiones, era de excesiva misoginia. Y en este caso, la saga de Lamastu, lo que tiene es el poder, aunque el protagonista de este libro es Yusef, lo que sí no es menos cierto es que Lamastu, siendo una mujer y además según la historia, la mitología babilónica, quería que la sometieran, ella no se dejó someter y eso es lo que yo he querido recuperar, ¿no? El papel protagonista femenino, en este caso Elizabeth Bathory, por ejemplo, tiene un carácter muy marcado dentro de la vida de Yusef y no es la única. Hay más personajes femeninos que ya los irán descubriendo ustedes en la novela, pero todos con un perfil muy bien delimitado, un perfil muy fuerte, que no sea el de la típica mujer sumisa ni la víctima del vampiro. Al contrario, les aseguro que es una saga, esta primera novela, por ejemplo, es una saga en la que ustedes van a descubrir dónde los personajes tienen sus virtudes, sus defectos, sus puntos fuertes y sus debilidades, tanto sean hombres como sean mujeres, ¿vale? Porque yo creo que hay que luchar por esa igualdad también. Ya saben, soy un escritor un poco reivindicativo y en este libro, pues como no, también lo quise mostrar, ¿no? Y esto es lo que se van a encontrar en Diario de un vampiro, ¿no? Una novela, pues, que ya les digo, es el preludio de la saga de Lamastu. Luego hay un segundo libro, que es el titulado Los Descendientes, que ese ya les haré la videoreseña más adelante. Y lo que sí me gustaría que sepan, pues eso, que Diario de un vampiro es una novela que se sale por completo de los cánones de Crepúsculo y novelas por el estilo. Aquí no hay historias de amor, desengaño, y qué guapo eres, qué guapa soy, y qué bonito todo, y vamos a brillar bajo la luz del sol. Es cierto que estos vampiros no se mueren con la luz del sol, porque no tiene ningún sentido no le he visto ningún sentido. Más allá de, por ejemplo, otra cosa que investigué, una enfermedad de la sangre llamada porfirias, que también aparece en esta novela, ¿vale? La porfiria es una enfermedad que afecta a personas que por culpa de la luz solar o una exposición prolongada a la luz solar les puede provocar graves lesiones cutáneas, entre otras cosas. Y bueno, pues aquí estos vampiros sí que se pueden ver afectados y se exponen durante mucho tiempo a la luz del sol. Pero no se deshacen, ni se derriten, ni nada, ni se convierten en ceniza, como pasaba en Entrevista con el vampiro, ni nada por el estilo. Ese es otro punto también que he querido dejar claro en esta saga de Lamastu. Me he alejado también de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Considero que esas obras son buenísimas, son geniales, obras maestras, pero, como les digo, la obra de Anne Rice nos presenta un tipo de vampiro quizás demasiado edulcorado, salvo el personaje de Lestat, que es el que yo considero que debería haber marcado en realidad toda la saga de las crónicas vampíricas. Lástima que Anne Rice no tiró por ahí y al final, quitando los 4 primeros libros, luego ya divagó en el resto de libros de la saga de las crónicas vampíricas. Pero sí es verdad que Lestat, por ejemplo, sí pegaría en este libro, ¿no? Ya no tanto Luis, ni Armand, ni Marius, ni ninguno de esos. Ya les digo, Diario de un vampiro se aleja por completo de lo que hayan leído sobre vampiros, salvo que sean unos fans de la literatura gótica, y entonces sí aquí van a encontrar bastantes referencias y sobre todo, por ejemplo, los ambientes, las descripciones, los momentos que se viven dentro de la novela, lo van a poder descubrir, lo van a poder identificar con esa literatura gótica. Pues amigos, esto es lo que les dejo sobre Diario de un vampiro, ¿vale? Ya saben que lo pueden encontrar en Amazon o lo pueden comprar en cualquier librería bajo demanda, porque Amazon solamente vende bajo demanda. Espero que lo disfruten, espero que les guste y sobre todo, pues como dice aquí la novela, una advertencia. Lo que van a leer puede herir su sensibilidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos. Hasta luego. Secret deep inside.
running through